Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Vamos a tener el tema, ¿habla Dios hoy audiblemente? ¿Habla Dios hoy audiblemente? Busca tu Biblia y buscamos Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 18. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 18. El tema de hoy, ¿habla Dios hoy audiblemente? Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuegos, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En estos versículos que hemos leído, que el hermano Ángel Carrasquillo ha leído en esta noche, vemos al apóstol Juan recibiendo una revelación de Jesucristo y oyendo la voz de Dios audiblemente, que él le llama como voz de trompeta, como voz de muchas aguas, como dice otros versículos. Truendo de muchas aguas. Pero lo interesante, hermano, es el versículo 17. El versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y cuando estudiamos la Escritura, la palabra de Dios, vemos que personas oyen la voz de Dios, tienen visiones del Señor y caen enfermos, caen como muertos delante del Señor y temen por su vida. Temen por su vida y temen aún más cuando tienen que llevar el mensaje de Dios. Pero hermanos, hoy en día tenemos un grupo de charlatanes que nos rodean, que oyen la voz de Dios si los dejan todos los días. La voz audible de Dios. Y yo quiero en esta noche dar unos ejemplos claros del disparate terrible, el cual envuelve nuevas revelaciones contrarias a la Escritura, publicados por editoriales cristianos, donde gente dice que Dios le habló audiblemente. Y mire, voy a hacer referencia a libros de hace décadas, y voy a hacer referencia a libros nuevos. Porque es importante que veamos que este disparate continúa y la gente
vive con una tranquilidad tomando el nombre de Dios en vano y citando cosas increíbles. En mis manos ahora mismo yo tengo un libro que se publicó hace muchos años, para ser exacto, para los años 80, por editorial CLIE, y se llama Cuando el dinero falla. Lo interesante de esta persona, Mary Stewart, es que ella insistía que la marca del 666 estaba relacionada con el código de barra que tienen todos los libros y todos los artículos, incluyendo Biblia. Y relacionaba todo eso, el 666, con ese código de barra. Y el libro, mire, vendió, porque la gente veía ese código de barra delante de ellos, imagínense. Bien sensacionalista. Bien sensacionalista. Pero lo triste de esto es que quiero leer en la página 182, y yo quiero que los radioyentes me escuchen claramente. La página 182. Ella escribe todo el libro tratando de probar que todo ese sistema tenía que ver con la marca del anticristo y toda esa basura que ella creía. Y no sé si todavía la cree. Pero con lo que voy a leer aquí, debiera creerlo. En la página 182, ella dice lo siguiente. Y escucha, hermano. Y cito. Y ahora, hermanos y hermanas en Cristo, algunas de las cosas que he escrito en los capítulos precedentes, he de confesar con sinceridad que eran evaluaciones prudentes, y ella lo pone entre comillas, evaluaciones prudentes. He de hacer ahora un cambio radical e insistir en que lo que digo en este capítulo respecto a la estructura general de la semana 70 de Daniel es la revelación divina, dice ella. Y añade, el mismo Santo Espíritu que movió a santos hombres de antaño a escribir las cosas que deben suceder pronto, me movió y me reveló que era lo que él había dicho originalmente sobre ella. Mire qué cosa increíble. No solamente reclama que tiene la misma inspiración de la Escritura, sino que ella tiene la interpretación correcta de la profecía. Y si usted sigue leyendo el libro, todo es Dios hablándole, Dios revelándole, hablándole audiblemente, hablándole en su corazón. Pero imagínense, mire el problema que tenemos aquí, hermano. Si ella dice estas palabras, no es tan sencillo como decir, bueno, la hermana se equivocó. No, hermanito, no. Eso no es tan sencillo. Andrés. Sí, no, porque es que está utilizando, bueno, el nombre de Dios en vano, pero se está colocando al nivel de los apóstoles cuando ellos dijeron, cuando el ángel le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así mismo es. Es decir, que esa palabra, eso que ella escribió, según ella hay que tomarlo como también la palabra y escritura de Dios. Y si eso es así, entonces no tendríamos que ponerlo en la Biblia. Prácticamente. Porque es inspiración divina, ¿no? Y eso indica que entonces la escritura no está completa. Completa hasta que llegó Mary Stuart Mill en el 1980. En los años 80. 2000 años de historia de la iglesia hasta que llegó esta señora a escribir. Pero el problema es que Dios le habló audiblemente. Porque si usted sigue leyendo el libro, tomó el nombre de Dios en vano. Falsificó el nombre de Dios. Violentó la escritura. Y Dios no va a tener por inocente al que tome su nombre en vano. Las cosas no se detienen ahí, ¿verdad? Porque es interesante ver cómo la gente sigue hundida en todas esas mentiras. Y hay un libro hubo un libro muy famoso que también, increíblemente, lo publicó Editorial CLIE a finales de los años 70, comienzo de los años 80. Oiga, y se convirtió en un bestseller a tal nivel
a tal nivel que se vendieron millones de copias. Algunos consideramos como el mayor bestseller del siglo, dice aquí. Publicado por Editorial CLIE también, me sorprende. Y el libro se llama, que algunos deben tenerlo todavía en sus bibliotecas, Ángeles en Misiones Especiales. Ángeles en Misiones Especiales, escrito por el pastor Roland Buck. Y el libro, yo le voy a leer algunas citas del libro. Y vamos a ir analizando esas citas. Y vamos a ver hasta qué profundo es el error, la mentira, la charlatanería y tomar el nombre de Dios en vano. Mire, este libro que se convirtió en un bestseller habla de visitas que recibe este caballero de ángeles en su casa. Lo interesante es una de las primeras citas del libro. Porque él trata de justificar todo lo que dice, todo lo que escribió, con lo siguiente, y escúcheme. Él dice lo siguiente en la página 23. Antes del retorno de Jesús, Dios está esclareciendo las verdades bíblicas de un modo que no tiene precedentes en la historia. O sea, 2000 años de estudios bíblicos, de escuelas teológicas, de teología de la iglesia, formulando, ¿qué? Declaraciones doctrinales, pero tenía que llegar Roland Buck a aclararnos las doctrinas. Pero mire lo que dice más adelante. Todos los ministerios guiados por el Espíritu están siendo objeto de revelaciones muy especiales. En este particular, Dios guió mi espíritu a reparar de una forma especial a reparar, dice aquí. Vamos a ponerle repasar, que haya sido un error de imprenta. En el pasaje de Juan 16, del 12 al 15, donde dice así, según palabras habladas por Jesús mismo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y sigue con esa cita, ¿verdad? ¿Y qué insinúa él con esa cita? Que lo que él recibió eran las palabras que no están escritas en el Nuevo Testamento. Que el Espíritu Santo iba a revelar una vez Cristo ascendiera a los cielos. Así mismo es. O sea, lo que falta. Lo que falta. En la página 26 dice que cada vez que los ángeles han venido a visitarme, han sido portadores de un mensaje al mundo de parte de Dios. Y esto es muy importante, porque no solamente recibía revelaciones y la voz de Dios audible a través de los ángeles, sino que lo que recibía era parte de Dios. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahí, Andrés? Que no puede ser cuestionado. Porque si viene de parte de Dios, ¿cómo usted va a cuestionar esas cosas? Porque usted no yo la voz de Dios audiblemente a través de ángeles o Dios mismo hablándolo. En la página 36 dice algo, hermanos, que es uno de los disparates más grandes que yo he oído y he leído. Pero se lo reveló un ángel. Mire cómo dice en la página 36. Una de las cosas más impresionantes que el ángel me comunicó fue el hecho de que Dios siempre tiene un plan de reserva. Wow. Dios ha dispuesto que su obra debe llevarse a término, aun cuando para hacerlo tenga que llamar a alguien que no estaba incluido en el plan primitivo. Y aunque tenga que llevarlo a término él mismo. Mire qué interesante, él divide lo que se conoce el plan primitivo, según esta doctrina de este ángel, y el plan B de Dios, el de reserva. El as de manga. El as de la manga de parte de Dios. Ay, señor. Pero como el ángel se lo reveló y Dios le habló directo, Dios le habla a través de los ángeles. ¿Y cómo podemos hablar de que Dios tiene planes de reserva? ¿Quiénes son, hermanos que me escuchan por la radio, los que tienen planes de reserva? Nosotros, el ser humano. El ser humano. Que es falible y exacto. Perece. Pero Dios, que es el que decreta todas las cosas y controla todas las cosas, y dice que no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo.
Pero este señor nos dice que tiene un plan de reserva. Pero mire, los disparates no se detienen ahí, y hay muchos, hermanos. En la página 51 quiero leerle otra blasfemia. Él dice, por medio de los inspiradores mensajes traídos por ángeles, el Señor me ha dado una hermosa comprensión. Escuche bien, el Señor me ha dado una hermosa comprensión y penetración de cosas que nunca había aprendido en los estudios más intensivos. Oiga, hermano, este hermano, conjuntamente con otro que hemos estudiado la Biblia profundamente, él nunca había recibido nada hasta que vinieron los ángeles a su vida. Y yo le voy a citar algunas de las doctrinas que le enseñaron los ángeles. Cuando Dios me trajo estas verdades emocionantes, escuche, no dijo, mira si puedes arreglar estas verdades en conceptos doctrinales, mira si los puedes encajar en la posición que has tomado. Dios obró como si ni siquiera existieran posiciones, simplemente dijo, esto es lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, ellos tenían que aceptar. Sin cuestionar nada. Sí, porque no es Dios a través de los ángeles que lo está diciendo. Y de manera categórica, o sea, no está dando espacio para modificar esas instrucciones. No, son cosas que... Pero mire, esto no se detiene. Mire, yo le tengo unas revelaciones nuevas que vienen aquí, que están tremendas, No tenga prisa, que yo tengo más aquí, pero ese concepto de que Dios habla audiblemente hoy va contrario al concepto de sola escritura de los reformadores y lo que establece la Biblia, que hay una sola revelación, y es la escritura, la palabra de Dios, y Dios nos habla por el Espíritu de Dios en la escritura. Y cuando vemos esta charlatanería, entonces es que tenemos graves problemas en el cuerpo de Cristo. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Hay varias preguntas. Tengo una del hermano Ramón Santiago. ¿Qué significa que todo ojo le verá? ¿Es cierto que el uso de la tecnología será necesaria para que toda persona vea esta gran... Bueno, hermano, lamentablemente, la Biblia dice que todo ojo lo verá. ¿Cómo ocurrirá? Puede ser que la tecnología tenga que ver con eso. Pero yo darle una contestación así certera, yo no me atrevo. Yo solamente estoy seguro que cuando Jesucristo vuelva al planeta Tierra, todo el mundo va a saber que Cristo vino al planeta Tierra. ¿Oye? Todo ojo lo verá. Por lo tanto, el concepto de todo ojo lo verá no necesariamente es que lo van a ver inmediatamente, así bajando del cielo, porque si baja por un lado, por el otro lado, ¿verdad? Que yo sé que por ahí es que usted viene la línea y entiendo su punto, pero todo el mundo va a saber el acontecimiento, que es lo que quiere dar a entender, todo lo verá. Y no dudamos que posiblemente la tecnología esté envuelta en todo eso, ¿verdad? Así que estas son las cosas que algunas veces pues el texto, ¿verdad? Sí, que la escritura no da una respuesta así clara y específica, ¿no? La hermana Alma de Guaynabo pregunta, ¿qué opinan sobre estas personas en distintas iglesias que dicen que Dios les habló o declaró audiblemente? Añado yo, ¿verdad? Les habló o declaró, pues mienten. Así de sencillo es esto. Mienten. Es bueno que escuchen. Dios no habla sino a través de la escritura. Así mismo es. Así mismo es. Usted se descarga de una angustia, de una presión. Si mire, acepta eso. Hebreo. Aquí está. Hebreos 1:1. ¿Cómo dice? Escucha, Dios, hermano. Quiero que escuche la escritura. ¿Cómo dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya está. Dios habló de muchas formas y de muchas maneras, usó ángeles, usó sueños. Ya eso terminó. Hoy, dice el autor de Hebreos, hoy nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo. Del Hijo. Que es importante decir, es como si Dios se callara. Dios habló por su Hijo, a eso es lo que hay, acepten eso. Mira, aquí hay una pregunta de peso, ¿verdad? Porque son preguntas de esas que ponen a los cristianos evangélicos en Puerto Rico medios nerviosos. Y el hermano de Alberto González, de San Lorenzo, nos pregunta, y Ávila decía que Dios le hablaba,
que le llegó a hablar, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Pues que no ocurrió. Así de sencillo, hermano, no ocurrió. La Escritura es la única revelación. La única revelación. Y eso de revelar. ¿A quién nosotros seguimos? Yo quiero saber a quién nosotros seguimos. ¿A Jesucristo, la Escritura o el religioso del momento? No, y esta revelación resuelve ese problema. Dios no se le reveló. No. Dios no le habló. Y una vez usted se quita eso de encima, ya usted no le tiene miedo a nadie. Yo sé lo que está pensando alguno. Pero usted está diciendo que tal hermano mintió. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Dios no le habló. Usted lo dice usted. ¿Usted sabe quién me va a juzgar a mí al final de los tiempos y a nosotros? Jesucristo. ¿Y tú sabes por medio de qué me va a juzgar? Por su palabra. El hermano José Figueroa hace una pregunta no tanto relacionada con el tema, pero interesante. El mensaje del movimiento de santidad sobre el llamado de Dios a la santidad es bíblico. Bueno, lo que pasa es que no todo lo que dicen que es santidad es santidad. ¿Oyó? Por lo tanto, el llamado del movimiento de santidad, que sería un tema que podemos discutir aquí, surgido en el siglo XIX, cuajado en el siglo XIX, desde el siglo XVIII al XIX, y que termina posteriormente en lo que conocemos como el pentecostalismo. Mire, estaba lleno de legalismo, y hasta el día de hoy sigue igual. Sigue igual. Porque la santidad bíblica está en la Escritura, en la Escritura. O aquí nadie se acuerda que antes santidad era, en Puerto Rico, no ver televisión. No ver televisión, no ir a la playa. La televisión no era el cajón del diablo. Yo todavía tengo un tratado en mi casa, escrito por uno de esos grandes reveladores que acabamos de mencionar, sobre el cajón del diablo, que hoy tiene satélites alrededor del mundo. ¿Usted va entendiéndome? Que cuando nosotros entendemos que la Escritura es única, no caemos en esos errores. Nosotros decimos que la sola Escritura es que solamente la Escritura es inspirada por Dios. Nadie Totalmente. Más, nada más. Todos los que dicen que recibieron una inspiración para crear un himno, eso no es inspiración de Dios. Todos los que recibieron la inspiración disque del Espíritu Santo para hacer un poema, eso no es la inspiración de Dios. No, claro eso que no. No es la inspiración. Solamente la Escritura dice de sí misma que es inspirada por Dios y acabó y no hay más nada. Y es suficiente, decía yo, pastor, porque en algún momento lo hemos hablado aquí en innumerables ocasiones. Lo que está contenido en la Biblia es lo que Dios quiere, entiende y sabe que es lo único que nosotros necesitamos para desarrollarnos en esta vida, en obediencia a Él, en santidad. O sea, no necesitamos otras cosas que nos vengan a, perdónenme la expresión, pero a pajarear como que está incompleto, lo que sea. Mire, ¿no? Mira, aquí tengo un hermano Domingo Cruz, pastor en Cagua, que felicita el programa. Un saludo, hermano Domingo. Él nos habla del libro El cielo es tan real. Yo no sé si cuántos se acuerdan de ese librito que vendió, él nos dice aquí 500,000, yo creo que vendió más al pastor Domingo Cruz. Y aquí hay otra hermana que me mencionó otros libros. Esta que escribió este libro, El cielo está en real, es coreana. Otra fue japonesa, porque parece que se dio cuenta que había dinero, entonces también Dios la paseó por el cielo. Y como un viento recio también eran. Y todo esto son mentiras. Porque si usted es llevado al cielo y Dios le está revelando cosas, o sea que la Biblia está incompleta. Que no es segura la Escritura. No, no es segura. No es segura la Escritura. La palabra de Dios. La única regla de fe y conducta. Así que mire, esas cosas las tenemos que tener claras. Por eso, Apocalipsis 22, como muy bien dice la hermana Aurora de Carolina, Apocalipsis, el que le añade a esto, yo le añadiré las plagas. Ajá, y el que le quite. El que le quite, yo le quitaré parte. Tengo un anónimo aquí, una anónima, que no quiso decir su nombre, que ella dice que Dios le habló y le habla. Pues, oraremos por usted. Pero no es así. Dios le habla, a Dios me habla a mí. Mire, hermano, quiero que me escuche. Dios me habla a mí todos los días. Por la Escritura. Dios me habla a mí a través de profetas,
Los profetas que están en la Escritura. Dios me habla a mí a través de apóstoles. Los apóstoles que están en la Escritura. Dios me habla a mí a través de Jesucristo. En la Escritura por el Espíritu Santo. Así es esto, yo. Pero mire, yo no me he olvidado del librito. Yo le voy a leer otra cosa aquí terrible. En la página 54 de Ángeles en Misiones Especiales, los que tengan todavía ese libro en sus bibliotecas, yo le he guardado, ¿verdad? Yo le he guardado en mi biblioteca, porque estas cosas son tremendas. Mire lo que él dice de los 2 ángeles que lo visitaron. Escuche. Me dijo simplemente que era el ángel Gabriel. O sea, que no fue cualquiera. No, alto rango el que lo visitó, Ángel Gabriel. Me quedé pasmado, dice. ¿Podía ser el mismo Gabriel del que había leído en la Biblia? El impacto de las primeras visitas no había sido tan espantoso como ahora, porque estaba de pie claramente visible como un hombre de la tierra. O sea, más de una visita. Presentando, exacto, como el ángel Gabriel. Es imposible describir mis sentimientos, pero lo que viene ahora, hermano, dice... Luego me presentó el segundo ángel, cuyo nombre me dijo que era Crioni. Esto es un nombre peculiar, nunca lo había oído, ni yo tampoco, yo. Y esto es muy importante, porque cuando usted añade ángeles que no menciona la Biblia, ya usted está como los mormones. Sí. Yo, el mormonismo con Moroni y todos esos ángeles que se han inventado ellos. Y se llama Crioni, que es raro, que suenan igual, Moroni, Crioni, Engañito y todas esas cosas, ¿verdad? Y lo más grande es que él cree que el primer ángel que le dijo que era Gabriel, él se cree que era Gabriel. Y le presenta un ángel que no menciona la Escritura, y un nombre que no menciona la Escritura, una nueva doctrina, un nuevo concepto de ángeles que no menciona la Escritura. Pero, vamos a la página 56. Añade una nueva doctrina. Mire cómo dice la página 56. Me habló de varios tipos de ángeles, tales como ángeles de alabanza, ángeles de adoración, ángeles de ministerio, ángeles guerreros. Sea cual sea su función, su propósito más elevado es enaltecer el nombre de Cristo. Entonces, mezclan el nombre de Cristo, tomando el nombre de Dios en vano, con un nuevo concepto de ángeles que la Biblia no menciona. En ningún sitio. En ningún sitio, hermano. Pero Dios le habló audiblemente a través de los ángeles. Ahora, en la página 69, hay tantas cosas, hermano, en este libro, pero la página 69 es otro dogma, otra doctrina añadida a la Escritura. Escuche lo siguiente. Y es bien... Él había entrado en la revelación como que no iba a establecer todo lo anterior establecido como doctrina. Dios le había dicho que no era, y ahora está estableciendo sí, nuevas doctrinas. Nuevas doctrinas. Y el problema de esas nuevas doctrinas, que son ajenas a la Escritura. Ajenas a la Escritura. Todas estas doctrinas de ángeles y todas estas cosas. Y Pablo nos dice que aquel que le venga a presentar otro evangelio, otras doctrinas, que anatema. Sea anatema. Y en ese sentido, todo aquel que venga con nuevas doctrinas, aunque se lo traigan ángeles, aunque oigan, ¿verdad? ¿Qué cosa? Revelaciones, ¿verdad? La voz de Dios. Estoy pensando en aquella persona que dijo que desayunaba todos los días con Jesús. Con Jesús. Dios mío. Una de las cosas que esto ha sido siempre desde que este programa está en pie, es que hablamos de la singularidad de la Escritura. Sola Escritura. No aceptamos otra cosa. Única regla de fe y conducta. Y habíamos dicho que Dios había hablado a través, la última revelación, y cómo Dios había hablado a través de Jesucristo, y la continuación de eso, nos dice Hebreo, que fue anunciada, ese mismo Cristo, esa misma palabra que Dios habló en Cristo, fue anunciada por el Señor mediante sus apóstoles, los testigos, los emisarios, los que emisarios oyeron, anteriores. Y Dios juntamente con ellos testificó
con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Y qué hacían esos milagros? ¿Confirmar qué? La palabra, la doctrina. La doctrina que ellos predicaban. Y en ese sentido, si nosotros, eso significa que lo que enseñan estas personas, usted lo tiene que creer. Hermano, estos no son libros de consejería y cositas así. Son personas que dicen que Dios le habló audiblemente y las doctrinas que tienen. Y entonces usted tiene que creerla porque Dios no le habló audiblemente. Yo imagino que para esos autores ellos estarán diciendo, cree un nuevo libro o una mini Biblia. Exacto. ¿Y qué diferencia hay eso con el mormonismo? Ninguna. Pero si vendió más de 500,000 de libros, óigame, rico. Claro. Hombre, está rico. Es buen negocio. Pero si palpar, nada más que palpar como los sistemas de economía o de venta, palpar que eso está en el ambiente, lo que tengo que es crear un libro que rompa récord y nos hacemos ricos. Me hago un bestseller. Sí, porque dentro de todo esto puede que haya una ignorancia en algunos emociones por la iglesia en que se encuentran, pero otros son unos charlatanes que lo que están procurando es tener dinero sobre esta base, ¿no? La revelación. Mire, yo quiero leer lo último, ¿verdad? Para ir en esta primera parte de este programa, que vamos a tener una segunda parte la semana que viene. La página 75 de Ángeles en Misiones Especiales. Una nueva doctrina. Ya abrimos, ¿verdad? Que hay nuevos ángeles con nuevos nombres. Dios le habló doblemente. Un nuevo ángel, Creoni. Hay que añadirlo a la Biblia. Recuerde, ya no es Gabriel. No es tan solo Miguel. Está Creoni. ¿Creoni con K o con C? Con C. Por lo menos está aquí con C. Okay. Pero escuche este. Dios me dejó ver algo más que no había entendido nunca. Escuche. Hay un área entre nuestra estancia permanente en el cielo y esta tierra, de la cual podemos ser traídos otra vez. Las personas que han muerto y han sido restauradas a la vida por la prerrogativa de Dios estaban en esta área. No habían llegado todavía a su lugar de morada permanente. Esto no significa que estas personas puedan todavía escoger, sino que Dios puede hacerlos volver si así lo desea de esa área. Área que la Biblia no menciona. Sé que esta área existe porque la vi y yo estuve en ella. ¿Y qué usted cree que es eso? Un purgatorio, Mira. Evangélico, otro invento, un añadir a la Escritura, una blasfemia contra Dios, un renegar la revelación bíblica. Y hasta ahí llegamos. Es una blasfemia, eso es incredulidad. Exacto. Porque le estamos diciendo a Dios, tu palabra no me es suficiente. No me es suficiente. Es bueno que pongan atención los que nos oyen, porque el tema del programa pudiera también hacerse, ¿por qué Dios no habla hoy audiblemente? Es que ya Dios habló a través de... Y usted se quita una tremenda carga de supersticiones. Y usted no tiene que hacerle caso a nadie que venga diciendo que Dios le habló. Usted se le ríe en la cara. Claro. Pues Dios no le habló nada. Es como los himnólogos, los grandes himnólogos que ha tenido la iglesia, los grandes himnólogos, se inspiraron en la Escritura. Cuando digo inspirado es la inspiración esa normal del poeta, ¿verdad? Y se basaron su doctrina en la Escritura, en la palabra de Dios. Su correcta doctrina que aparece ahí es porque está en la Escritura. No es que Dios se la reveló así por un tubo, sino que ellos se basaron en la Escritura. Pero eso no es lo que nosotros estamos hablando aquí. Estamos hablando aquí de gente que dice que Dios le habla audiblemente y enseñan doctrinas falsas y quieren añadirle a la Escritura. Y es triste, pastor, porque uno no sabe en qué categoría poner a estas personas. Si algún problema, tenemos que decirlo, mental, o su fe, o su confusión, su ignorancia, los lleva a tal grado
Bueno. Oiga, que es como este señor que se gloria. ahogó buscando, ¿será por eso? Aquí tengo una pregunta del hermano José de Carolina y con esto vamos a redondear el programa. Soy cristiano, quiero saber si podemos escuchar la voz de Dios en el corazón o en la mente. Usted lo que escucha en su corazón, en su mente, si es un estudiante de la Escritura, es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le recuerde en su vida. Y le está revelando. Claro. Que le recuerda. La palabra, porque eso es lo que dice, porque Él recordará las cosas, sí. Que yo he dicho. Es verdad. Y si usted es un estudiante de la Escritura, como es él, y un lector de la Escritura, la palabra de Dios va a estar en su corazón y en su mente. Y Dios lo va a dirigir por la palabra de Dios, porque está en su corazón y en su mente. Pero si no estudia ni lee la Escritura, la única forma que Dios le va a hablar va a ser por la Escritura. Y eso lo va a capacitar para que cuando venga una de estas personas a decirle Dios me habló, usted sabe dónde está. Amigo y amiga que me escuchan, muchísimas gracias. Dios te bendiga a ti. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.